Otto Sonnenholzner es economista, comunicador y ex vicepresidente del Ecuador. Ha trabajado en medios, en la academia, en el sector público y en el sector de la construcción. Hoy impulsa una visión de política basada en la eficiencia, la transparencia y el servicio. Pero para mí ser un buen gobernante empieza por ser decente, ¿no? O sea, empieza por ser una persona correcta. Ya te puede ir mejor, te puede ir peor, pero ya con que no seas un delincuente es hartísimo. Y desgraciadamente eso que debería de ser... Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Otto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Gracias, Jorge, por la invitación. Encantado de conocerte y bueno, a tus órdenes. Me gustaría empezar hablando un poco sobre la persona, sobre Otto, sobre los intereses que fue construyendo durante la etapa en la que se formaba como profesional, también de forma académica, y cómo eso luego se traduce, al menos al inicio, de una carrera política que quizás llega de forma inesperada, pero al menos de empezar por ese tema de las pasiones. Interesante, ¿no? De forma inesperada, pero de todos modos con una trayectoria, que es por la que me estás preguntando. Bueno, nazco en Guayaquil en el año 83, un hogar, digo yo, multicultural, porque como muchas familias de nuestro país y de América Latina, mi hogar estuvo atravesado por la migración de principios de siglo y mediados de siglo principalmente. Entonces, claro, tú ves mi rostro, mi nombre y dices, bueno, que no empata, ¿no? Tú dices Otto Sonnenholzner, te imaginas rubio, ojos azules, 1,90 m, ¿no? En mi caso yo parezco, siempre me río y un poco en broma y con mucho respeto, más bien parezco shawarmero de Guayacanes. Entonces yo soy una mezcla de la migración libanesa, por el lado de mi madre, de los cristianos maronitas que fueron expulsados por los otomanos de Líbano, de Palestina y de Siria principalmente. Mucha de esa migración llegó a Ecuador a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mis bisabuelos maternos, los 4, llegaron en esa época al Ecuador. Llegaron a Ambato, migraron de Ambato por el terremoto, terminaron en Esmeraldas, una parte. Y mi madre y su familia, para mí, su origen es en Esmeraldas. Son una familia de origen libanés, de Esmeraldas, que luego terminan viniendo poco a poco a Guayaquil, buscando, digamos, oportunidades de educación principalmente. Mi mamá vino chiquita a estudiar la secundaria acá. Del lado de mi padre, es una mezcla un poco más compleja, de un marino alemán que llegó en 1928 al Ecuador, se enamoró de una dauleña, y bueno, ahí estamos los Sonnenholzner de Ecuador. Desde ese es el origen. Del lado de mi abuela, un poco más diverso, de todo un poco, principalmente raíces también ecuatorianas, pero ibéricas, por llamarlos de alguna forma. Entonces imagínate todas esas culturas en un hogar, ¿no? En la comida, en los idiomas, en las relaciones, en las historias, en las formas de ser, porque las culturas marcan formas de ser. Entonces creo que yo estoy muy marcado por mi ascendencia. Por todas las líneas de mi ascendencia yo estoy muy marcado por mis abuelos, que tienen esa transmisión oral de la ascendencia, del origen, que para mí es tan importante en una persona, en su sentido de pertenencia, su propósito de vida. Yo estoy muy marcado por eso, principalmente por mi abuela materna, porque abuelo materno prácticamente no tuve. Ellos se separaron cuando mis mamás eran pequeñas. Lo conocí, pero no tuve mucha relación. La admiración que tengo yo por mi abuela materna ha marcado mi vida, porque fue una mujer que con una discapacidad severa sacó adelante a 3 hijos, con mucho esfuerzo, con una filosofía de austeridad, pero también de buscar la prosperidad, de que sus hijos sean profesionales, de que el dinero, si bien no sobraba, que nunca sea una excusa para postergar lo importante, la educación, la salud. Ella encontraba la forma, con mucha dignidad, vivía con mucha dignidad. Siempre me decía que la pobreza no era un argumento para vivir mal. O sea, que tú puedes tener una casa sencilla, mixta, de madera, pero que si está limpia, que si tienes las cosas en orden, ya se respira decencia en ese hogar. Ella siempre me decía eso. Y yo coincido. Yo creo que la pobreza, que es una condición que uno no la busca y que tampoco la desea, no tiene que ser un condicionante para renunciar a vivir con dignidad.
Evidentemente hay excepciones en la extrema pobreza en donde la situación es grave, pero me refiero a que uno puede encontrar dignidad con recursos limitados. Y del lado de mi abuelo paterno, que también nos marcó mucho, a los dos los perdí muy jóvenes, o sea, murieron jóvenes los dos, lamentablemente. Muy mala salud en mi familia. Mi abuelo paterno era un hombre que yo admiraba porque, primero, muy dedicado a sus nietos, pero también tenía unas vocaciones de servicio muy especiales. Le dedicó casi toda su vida a la docencia, ya sea en una escuela técnica en Daule, donde iba todas las mañanas a dar clases, o en la Universidad Agraria. Fue funcionario público en varias ocasiones, se tomó muy en serio el servicio público. A todo nivel, fue hasta nivel internacional funcionario público, vicepresidente mundial de la FAO. Pero siempre valoré que, a pesar de él haberse convertido en empresario más por impulsos de mi padre, que ha sido también la vena emprendedora de la familia, él siempre le dio valor al servicio. Es decir, encontró un propósito más allá del empresarial. Le dio a su vida un sentido en el servicio, ya sea a través de la docencia o a través de ser servidor público en épocas de su vida. Entonces creo que son cosas que te marcan. Y bueno, evidentemente mi abuela materna era sinónimo de amor, de cariño, de acogimiento, de hogar. Que eso también te marca porque te permite construir familia, ¿no? Pero te decía, o sea, mi historia es esa. Yo la baso mucho en esas raíces. A mí me gusta entender la vida de las personas desde sus raíces. Y luego ya podemos hablar de la formación, Colegio Alemán de Guayaquil. Hasta los 17 años que me gradúo, me voy a Alemania a estudiar la universidad. Vivo en esa época un año en Madrid también, me fascinó. Regreso a los 23 años a Ecuador después del Mundial de Alemania 2006. Uh-huh. Me gradué y justo me tocó el Mundial. Mira la suerte, el único Mundial al que he ido, por suerte, un Mundial espectacular. Además, el que mejor jugó Ecuador, ¿no? Por supuesto. Todavía no me puedo olvidar del gol que se comió mi pana Carlos Tenorio contra Inglaterra en octavos. Yo estaba gritándolo, ya me veía yo en la siguiente fase. Ecuador, qué Mundial increíble. Bueno, después de eso vuelvo al Ecuador y entro a trabajar principalmente en la comunicación, en radiodifusión. Una gran escuela. Tú ahora que lo estás haciendo me vas a dar la razón. Todos los días tienes la oportunidad, primero, de prepararte para hacer un programa y segundo, de aprender de la diversidad de personas que vas a entrevistar. Entonces, para mí la comunicación fue una gran escuela. No solo de capacidad de dicción y de elocuencia al hablar, sino sobre todo de la oportunidad de aprender. Me sirvió mucho después en el servicio público, porque era raro que yo no conozca de algún tema, de algún sector, era raro. Tenía bastante cultura general o conocimiento amplio en temas de importancia en el país. A la par de una carrera en radiodifusión, he hecho mi carrera profesional en el sector de la construcción principalmente, que es donde más me desempeño, a nivel privado, no a nivel público. Y fui líder gremial de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Ahí empecé, si se quiere, una trayectoria un poco más pública. Puede ser lo que me lleva a la vida pública, porque me tocó defender algo que para mí es una causa de vida, que es la libertad de expresión, en un momento en el que el país sufría una amenaza fuerte contra las libertades de prensa y de expresión. Y fui profesor universitario, un poco inspirado en mi abuelo, si se quiere. Lo hice durante 3 años en la Universidad Católica de Guayaquil. Y bueno, en el 2018, en el mes de diciembre, empieza quizás la faceta más pública de mi vida, que es la de haber tenido la oportunidad de servirlos como vicepresidente. Cuando llega ese momento, ¿ese Otto era algo que anhelaba o fue algo que llega de la nada? Porque yo siempre he tenido esta sensación, y es que hay muchas personas que anhelan un puesto político, y pueden ser por diferentes razones, porque quieren servir al país, pero yo siempre siento que hay muchas personas que anhelan ese nivel de poder que te da la política, que puede ser bueno también, sí, si lo haces para el bien. Pero en tu caso, nunca noté eso. No, o sea, no, claro. Se burlaba la gente que se daba cuenta de eso, y te doy totalmente la razón. Y me decían siempre, es que a ti se te abren las oportunidades en política porque no muestras hambre, porque no la tienes, en verdad. O sea, no tienes hambre de la política, no te mueve ese factor que puede ser vanidad, que todos tenemos nuestra carga de vanidad, ese factor que puede ser ego,
o esa irracionalidad de querer ir ahí porque crees que como eres Superman lo vas a resolver todo. Eso es una irracionalidad. Entonces eso hace que uno no muestre ese deseo. Yo no, porque no lo tengo. Tengo deseo de ayudar, sí. Tengo deseo de luchar por las causas en las que creo, sin duda. Tengo deseo de vivir en un mejor país, por supuesto. Como todos. Pero yo interpreto ese deseo desde la racionalidad, de primero entender las limitantes que tienen esos espacios para abordar esos problemas. Segundo, saber que es temporal. Y tercero, eso es importante, saber que es temporal. Mucha gente cree que es eterno, pero eso se marean en el poder. Y tercero, saber que el propósito es servir, que es ayudar, que es resolver problemas, que es algo que yo he tenido siempre en las cosas más pequeñas. A mí siempre me ha gustado desenredar cosas, resolver problemas. Creo que por eso me fue relativamente bien como servidor público, porque me dediqué a eso. No me dediqué a pelearme con nadie, no me dediqué a tratar de ser el más nada, me dediqué a tratar de ser el que más problemas resuelve. Que eso es un desafío complicado en el sector público. Pero sí, te doy la razón. Y tú decías si fue algo que sorpresivo. O sea, no fue algo que yo busqué, la verdad. No fue algo que yo busqué. De hecho, y te voy a contar una anécdota. Yo conozco a mi esposa hoy, en el año 2006, cuando yo regreso a Alemania. Y ella había tenido, bueno, fuimos enamorados y ya cuando la cosa se puso serio, como yo ya era comunicador y era líder gremial, y era una figura pública en una menor escala, pero muchos políticos me buscaban. Yo era joven, 23, 24 años, muchos políticos me buscaban para ofrecerme oportunidades de candidaturas, cargos, etc. Y yo siempre les decía que no. Primero porque no me identificaba con ellos, pero segundo porque, como tú dices, no estaba en mis planes de vida. Y tuve una conversación con mi esposa antes de casarnos, en la que ella me hizo jurar que yo no iba a hacer, que no me iba a meter en política. ¿Por qué? Porque ella veía esto, ella, claro, con la intuición característica de las mujeres, ella veía que esto era una posibilidad en mi vida, por las razones que sea. Y me hizo jurarle que no me iba a meter. ¿Por qué? Porque ella había tenido una muy mala experiencia con un familiar muy cercano que había estado en política y pues, digamos, terminó perdiendo su hogar, alejándose de la familia. Entonces ella tenía ese trauma. Y yo le dije que la verdad, soy servicial, me gusta resolver problemas, pero que no estaba en mis planes y que si ella me lo pedía, evidentemente no lo iba a hacer. Hasta que un buen día entró una llamada en mi teléfono, yo estaba con ella y era el presidente Moreno. Y yo tengo que ser sincero, o sea, cuando ganó el presidente Moreno, a quien yo conocía poco, yo creo que muchos interpretamos que era la continuidad del abuso de poder, de la impunidad ante la corrupción, de la restricción a las libertades, del autoritarismo. Era la continuidad de eso, para mí, desde mi perspectiva. Y yo habiendo sentido siempre respeto por él, porque se portó siempre bien en favor de la causa de la defensa de la libertad de expresión, inclusive cuando era vicepresidente del expresidente Correa. Yo tenía ese respeto por él. Pero él empieza a cambiar las cosas en el sentido que yo consideraba correcto, en el sentido por lo que yo había luchado. Sacar las garras de la política de las instituciones de control, por ejemplo. Restringir las reelecciones, por ejemplo. No atacar a los comunicadores, por ejemplo, que eran mis causas. Y me llama y yo estaba de casualidad con Claudia, mi esposa Claudia. Y le digo, Claudia, oye, acabo de recibir esta llamada. Para mí es inesperada. Si lo conocía, alguna vez existió el rumor de que me iba a ofrecer ser su binomio en la papeleta. Eso es algo que nunca se concretó. Además, para mí no hacía sentido porque yo no iba a ser candidato por ese partido. Pero bueno, pero nunca fue solo rumores. Y le digo a Claudia, y esto, pero la verdad yo te he hecho a ti este juramento de vida, yo nunca te voy a hacer, no te voy a incumplir en esto y entiendo lo que eso representa, entiendo lo difícil que es. Y las mujeres que no solo son más intuitivas que los hombres, sino también más valientes y más decididas, me dice mi mujer, oye, pero espérate un ratito, me dice, pero es verdad. Le digo, sí, es verdad, me acaba de llamar. Ah, ya, mira, yo te voy a decir algo, la decisión es tuya, pero te está llamando este señor, de quien nosotros no esperábamos nada, en una silla de ruedas, a pedirte que te ayude, que lo ayudes, perdón, a hacer todo lo que tú venías exigiendo que se haga. Y me dice, o sea, yo creo que tú no le puedes decir que no. Mi esposa, ¿no? Y yo reflexiono y le digo, oye,
bueno, tienes razón, déjame conversar con él más a fondo para entender qué es lo que espera de mí, cómo lo voy a ayudar, hacia dónde van las cosas. Y bueno, ya el resto ya es historia. Mm, Tengo tantas preguntas que hacer sobre ese periodo, pero permíteme hacer al menos una que siempre he debatido informalmente con mis amigos, que el gobierno de Lenín Moreno, Ujú. con sus altas y sus bajas, porque Ujú. sabemos que también hubo una pandemia que quizás Sí, muy fue criticada en un general, periodo un complicado, periodo complicado, sí, con pero severas crisis. yo no sé si es el mejor gobierno de los últimos 20 años, al menos por la calidad de reformas que hizo para que Claro, Ecuador de alguna forma se libere de ese autoritarismo claro. que estaba muy presente. Que no digo que ya se ha librado por Sí, o completo, sea, pero esa afirmación yo la entiendo, la comparto en gran parte. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Moreno tenía una virtud, a diferencia de lo que suele pasar con otros gobiernos, que era un gobierno que casa adentro era muy crítico consigo mismo, o sea, había mucha conciencia de lo que estaba mal. Y normalmente los gobernantes creen que hicieron todo bien y sus ministros les hacen coro. En el gobierno del presidente Moreno había mucha inteligencia emocional en el sentido de reconocer internamente, de forma abierta, todo lo que estaba mal. Había mucha conciencia de lo que estaba mal. Y eso es importante. Pero para mí ser un buen gobernante empieza por ser decente, hermano. O sea, empieza por ser una persona correcta. Ya te puede ir mejor, te puede ir peor, pero ya con que no seas un delincuente es hartísimo. Y desgraciadamente eso que debería de ser un requisito, ser honesto, ser correcto, ha pasado a ser en la política una virtud, ¿ya? Entonces pasas a ser la excepción. Ah, míralo, ese no fue ladrón. ¿tú crees que para ser un buen político no hay que desear ser político? Yo creo que para ser un buen servidor público quizás sí. Para ser un buen candidato tienes que desearlo. Y te digo por experiencia propia. Yo hice todo en mi campaña, todo lo que pensé que tenía que hacer. Y entiendo que el resultado, claro, algunos hubiesen celebrado mucho con ese resultado. Míralo a Leonidas Issa, 5%, casi que líder mundial de la humanidad, ¿no? Yo saqué más que él, pero claro, la expectativa de mi candidatura era mayor. De hecho, hasta una semana antes de la elección íbamos bastante bien. Y eventos extraordinarios, lamentables, dolorosos, alteraron el rumbo de esa elección. Los dos asesinatos, el uno de Agustín Intriago, el otro de Fernando Villavicencio. Y nos estamos olvidando de, a nosotros nos asesinaron un candidato también en Esmeraldas. Entonces, desgraciadamente, sí te digo que para ser un buen candidato necesitas que el deseo de ser, en ese caso presidente, se tome gran parte de tu ser durante esa etapa. Porque tienes que hacer un montón de cosas que yo, por ejemplo, no estaba dispuesto a hacer. Ridiculizarte en TikTok, por ejemplo. Yo sigo creyendo que se puede hacer comunicación política sin caer en el ridículo. Polarizar o polemizar innecesariamente. Ser ese político acusador, señalador, que es una mala interpretación de la valentía, ¿no? Pero para mí es más bien una forma de violencia. No es valentía, es una forma de violencia. Entonces son cosas que yo no estaba dispuesto a hacer, porque no quiero cambiar mi forma de ser por ser político. No quiero cambiar quién yo soy por llegar a un cargo. Entonces, claro, pareciera ser que en el mundo actual, en el mundo de los algoritmos, en donde es un algoritmo quien decide qué se ve, qué se masifica comunicacionalmente, esos dos elementos que son de natural interés para el ser humano son parte de su naturaleza y los algoritmos están diseñados para apelar a la naturaleza humana. Es decir, ser polémico, polarizante, el ridículo, el chiste, la bronca, eso te sube en el algoritmo y te hace vigente en una campaña política. Y si no estás dispuesto a andar por ahí, tienes que encontrar la forma, y para mí es un desafío, de que la coherencia, la elocuencia, la preparación, la planificación, también sean, digamos, entren al juego del algoritmo, porque si no, hoy no existes. Hoy no existes. Y yo lo he visto en mi comunicación. Yo tengo una comunicación bastante importante a nivel de redes. No soy muy activo. Publicaré ahora que estoy en mi vida privada quizás una cosa al mes.
Pero cuando le respondo a alguien alguna insinuación, ataque o bronca, puta, 1.000.000 de vistas, 300.000 likes. Cuando cuento que de una conferencia en Davos, en el Foro Económico Mundial, a nadie le interesa. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Y eso no es un desafío del Ecuador, sino del mundo y de las nuevas formas de comunicación. Y no lo digo en negativo, lo digo como un reto personal de encontrar un camino para que la forma de hacer política, que es la que yo creo que le va a servir para bien al país, encuentre un camino en los algoritmos. Es un desafío y no soy el único. Hay otras personas con las que converso, con las que comparto y tengo coincidencias que sienten igual, ¿no? A mí me cuesta. A mí otra cosa que me cuesta, que es muy premiado por los algoritmos, la exposición de la familia. Tú habrás visto muy poco de mi familia, ¿verdad? Quizás ni te imaginas cómo son mis hijos. Esa era nuestra misión, protegerlos. El que se metió en política fui yo, no tengo por qué arrastrar a mi familia a eso. Cuando tú metes a tu familia en política, la política se va a meter con tu familia. Y yo no estoy dispuesto a tomar esa decisión por mis hijos o por mi esposa. Me reclamaron mucho en la campaña la no activación de mi esposa como elemento de la campaña. Claro, mi esposa en ese momento era la pareja de candidato con más peso digital, porque ella es una influencer ambiental de sostenibilidad, de educación, top en el Ecuador, top. Además, como yo siempre digo, y no es una exageración, mucho más inteligente que yo, ni qué decir que encima es guapísima. Entonces, bagrera, pero guapísima. Y entonces, claro, hubiese sido un gran apoyo de la campaña, pero la racionalidad de nuestro hogar, nuestra decisión de vida, hizo que el rol de ella sea bastante no protagónico, por decirlo de alguna forma, porque estamos protegiendo eso. Yo no quiero que la comunidad que ella ha construido con tanto esfuerzo se vea contaminada por la política, no quiero que la ataquen a ella, no quiero exponerla. Entonces, claro, son cosas que hubiesen sumado. Yo te enseño a mis 3 hijos maravillosos y seguramente genero empatía, conexión, pero los quiero proteger de esto, porque yo sé lo que es, porque yo sé a lo que voy, y ahí viene quizás el mayor problema de mi rol como candidato en la política, que yo carezco de ese entusiasmo que solo te puede dar la ignorancia. Carezco de ese entusiasmo que solo te puede dar la ignorancia, porque conozco la política desde adentro, sé la cloaca que es, en la que la han convertido. Y entonces sé que al ir a servir, lo que más vas a encontrar son problemas y desafíos. Y como me importa un pepino que pinten mi cuadro o no en el Salón Amarillo, me importa un pepino. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo decidí no participar en el 2021, que era supuestamente donde yo barría, porque salía pues con, qué sé yo, 68% de aprobación y me exigían casi que me lance. Y yo consideré que no era el momento. Alguien me dijo, pero tú no quieres ver tu cuadro en el Salón Amarillo, alguien de altísimo nivel. Y yo me reí y le dije, pero o sea, a mí qué me importa estar al lado de esa gente. Digo, por Dios, mejor no, claro, imagínate, los personajes que están ahí colgados. Entonces, es eso. Entonces tú dices, sí, me faltó, quizás yo lo hice desde el deber. Y otra cosa que te dejo para que lo analices. Fíjate en casi todos quienes han ganado la presidencia en el Ecuador. Y casi todos te dicen, es que yo soñé desde chiquito que quería ser presidente. Y la verdad a mí me ha pasado al revés. A mí mucha gente desde chiquito me decía, tú vas a ser presidente. Y yo decía, ¿y por qué me dicen esto? No está en mis planes, no es mi... Desde niño, ¿no? No está en mis planes, no es parte de mis objetivos de vida. Pero la mayoría de la gente te dice eso, soñé desde chiquito. Entonces viene desde esa irracionalidad que los hace hacer cosas que muchos no estamos dispuestos a hacer para llegar. Desde mentir, ¿no? Desde ofrecer lo que no se puede ofrecer. Bueno, polemizar de forma violenta, hacer el ridículo, pero desde mentir. Yo no estoy dispuesto a mentir para ganar. Mira, un caso puntual. Alguien me decía, ¿por qué no sales a decir voten sí en el Yasuní? Yo te digo, porque yo sé lo que es no tener para pagar sueldos de los médicos. ¿Cómo voy a salirle a decir a la gente que vota sí, que deje de explotar 50.000 barriles de petróleo, el 10% de la producción nacional, el único campo que todavía puede crecer en producción porque es el único campo joven real que tenemos? ¿Cómo les voy a decir vota sí si no estamos hablando de una alternativa primero para reemplazar esos recursos? Y muchos me dicen que eso me costó mucho en la campaña, porque todos los demás salieron a decir vota sí. Y hoy tenemos el problema fiscal de tener que cerrar esos pozos. Entonces yo entiendo el riesgo ambiental. Estoy casado con una de las mentes mejor preparadas en sostenibilidad en el país. Hablamos de estos temas. Pero la sostenibilidad no es solo ambiental, también es social y económica, pues.
Entonces tú no puedes pretender, a nombre de la sostenibilidad, seguir arruinando las finanzas públicas. Tienes que encontrar puntos medios, tienes que encontrar caminos. Pero claro, hasta que expliqué esto ya perdiste la elección. El político que lo hace por deseo, hace una encuesta, te dice que el 70% de la gente está de acuerdo, entonces vota sí. Entonces, pero... Y después ganas, ¿y qué haces? Entonces, claro, esas son diferencias. Como ciudadano interesado en tener un país mejor, siempre preocupado por tratar de proponer ideas, al menos, me queda la curiosidad de saber cómo es la política adentro. Hmm. Y eso es algo que, mira, en algún momento don Ramón, señor padre, me lo preguntó. Me dijo, ¿te estás preparando para un cargo político? Y yo le fui muy sincero y le dije que no. Porque a día de hoy no me interesa eso. Pero se lo dije. No te Si en interesa algún eso, pero momento- te preocupa el país y entiendes que desde el servicio público es donde más se puede incidir. Y eso te lo tengo que confirmar, digamos. Para bien o para mal. Y que quizás no sé qué vaya a pasar dentro de 5 o 10 años, o 15 o 20, pero mi interés en estos momentos es como ciudadano intentar mejorar lo que tenemos. Pero sé que hay muchas cosas que desconozco porque nunca he sido servidor público, Ujú. nunca he estado tampoco candidato a nada. Sé que hay muchas cosas que desconozco y al menos quisiera tener esa percepción de qué ¿Cómo estamos es? obviando. ¿Cómo es? ¿Qué estamos obviando? Lo más importante. La sociedad está compuesta por personas y las instituciones también. Mucha gente dice que el problema del país es institucional. Y yo digo, bueno, ¿cómo se come eso? O sea, si el problema es institucional, ¿cómo se resuelve? ¿Creando vía ley nuevas instituciones? No, ya lo hemos probado 20 veces y no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque las instituciones las forman las personas, los seres humanos, con sus virtudes y defectos. Y la política suele ser una representación bastante semejante de la sociedad en la que vivimos. Solemos votar por personas que nos representan, con las que coincidimos. Y vivimos en una sociedad en donde se tolera mucho lo negativo. Se tolera la piratería, se tolera la corrupción. Esta es nuestra, hay que ser realistas. Somos una sociedad que tolera lo negativo. Entonces es muy difícil, porque si toleras lo negativo puedes votar sin castigar a quienes han tenido comportamientos cuestionables, que es lo que ocurre en el Ecuador. Porque toleras su comportamiento cuestionable. Porque no importa si roben, pero hacen obras. ¿Ya? Y tú sabes que una de mis frustraciones era eso, porque yo no quería que roben. Entonces, parece ser que si no dejas que roben, no se hace la obra, más o menos, ¿no? Encuentras un acto de corrupción, lo denuncias, se paraliza la obra, 6 meses. Y yo decía, bueno, pues que se paralice, no vamos a dejar que roben. Oye, estoy hablándote del hospital de Pedernales, por ejemplo, epicentro del terremoto. 3 veces tuvimos que tirar abajo la contratación del hospital porque se la estaban robando en pesos. Ponían pólizas de garantía falsas, usaban los anticipos para... Un legislador usaba el anticipo para comprar votos en la... Un legislador, al parecer, había incidido, tenía relación con la contratación de eso, se había metido, terminó preso, por cierto. Y estaba cogiendo plata del anticipo para comprar votos para tumbarse a la ministra de Gobierno. Eso es un operativo que se hizo con la Policía Nacional, que hoy es público. Pero, entonces, ¿qué pasaba? Combatías la corrupción, pero no se hacía la obra. Entonces, tienes que estar dispuesto a demorarte años. Mira otro caso que no tiene que ver conmigo. Toachi Pilatón, la hidroeléctrica de 240 megavatios, creo que es que tanta falta nos hubiese hecho en el estiaje del año pasado. 10 años parada. ¿Por qué? Por corrupción. Entonces, otro gobierno, el que empezó ese proyecto, hubiese dicho, deja nomás que se termine la obra. Pero ni me levantes esa alfombra, mételo ahí debajo, porque si no, esto no se termina nunca. Claro, 10 años. Yo prefiero que se demore 10 años, pero que no roben y que el que quiso robar se vaya preso. Porque no podemos seguir así. No podemos seguir así, no es sostenible. No podemos seguir tolerando la corrupción. Pero es muy difícil hacer política así. Yo no voy a cambiar, por eso quizás es difícil ser candidato para mí. Yo no voy a tolerar la corrupción, pero entiendo la consecuencia de aquello. Porque es imposible controlar toda la contratación pública, es imposible. Y desgraciadamente la sociedad tolera este comportamiento, lo justifica, porque decir no importa que roben pero hacen obras es justificarlo, pues. Y entonces entras en eso. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que si alguna vez se te da la oportunidad, tengas claro que te vas a llenar de decepciones,
que personas en las que creías que podías confiar te van a fallar y que te tienes que estar preparado para recibir todo tipo de insultos y ataques, sobre todo si eres honesto y correcto, porque vas a pisar callos, como dicen. Entonces te va a costar caro y tienes que curtirte y tienes que entender que te va a costar caro eso y saber que el menor de los riesgos es que afecten tu reputación, porque el mayor de los riesgos es que te maten. Y eso es un riesgo real hoy en la política en nuestro país, desgraciadamente. Y en Latinoamérica. Entonces, dicho esto, sí, en Latinoamérica. Mira lo que acaba de pasar con Miguel Uribe, en Colombia. Tipo de mi edad, con par de años menos que yo en Harvard, pero el mismo curso, misma trayectoria interesante. Sufrió su madre asesinada. Su madre fue asesinada por Pablo Escobar. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto? Yo me lo jugué todo. Creo que la gente me vio hacerlo en pandemia. Estuve dispuesto, no sé si fue una irresponsabilidad, hoy miro hacia atrás y digo quizás fue una irresponsabilidad de mi parte, pero a mí no me quedaba de otra. Porque era una crisis en la que, pues, para las razones que sea, recayó sobre mí y tenía que liderar con el ejemplo y bueno, fue lo que fue. Pero eso es la política, está convertida en una cloaca. Ahora, dicho todo esto, para mí fue un inmenso honor tener la oportunidad de servir a mi país en momentos tan difíciles. Una escuela que no tiene precio en términos de mi desarrollo como ser humano, como persona, y una oportunidad incomparable. Y te habla alguien que por razones de la vida ha tenido muchas oportunidades importantes. Esta fue una oportunidad incomparable de redefinir mi vida, si se quiere, en alguna forma. Y yo lo veo en positivo. Visto hacia atrás, incluida la campaña del 2023, lo veo en positivo. Eso que nos cuentas, estas anécdotas y estas vivencias, ¿sabes lo que se me viene a la mente? Se me viene a la mente aquella frase que dijo el presidente Moreno. El mejor pueblo. Claro, que él desearía haber tenido un mejor pueblo. Ese debe ser uno de los mayores sincericidios de la historia, ¿no? Y la gente cada vez que pasa una de esas cosas que uno dice, Dios mío, solo en Ecuador, ¿por qué somos así? La gente lo resucita, ¿no? Y dice, ve, ya nos había contado que era así. Adelantado a su época. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si peco de idealista, pero me niego a creer que no se puede hacer nada. Claro, yo estoy en tu lado, por desgracia mía. Me niego a creer que no se puede hacer nada. Pero mi idealismo está más acompañado de realismo por la experiencia. Entonces es un idealismo un poco más aterrizado, que entiende que todo lo que se puede hacer no va a ser inmediato y que significa mucho esfuerzo y sacrificio. Y sobre todo liderazgos honestos y valientes. Honestos y valientes. Que estén dispuestos a guiarnos en esos sacrificios. Y tienen que ser más esos liderazgos valientes. Sin duda, bueno, tú estás trabajando en cultivarlos y yo te agradezco, pero sin duda que sí. Tienen que ser muchos liderazgos porque una golondrina en política no hace verano y en nada realmente, pero sobre todo en política. Tú necesitas un equipo muy grande de gente decente, honesta, valiente, con un propósito común, con la motivación correcta para hacer que cosas buenas pasen en el país. Se puede, se puede. ¿Es fácil? No, para nada. ¿Es riesgoso? Mucho, mucho. ¿Al final del día crees que vale la pena? 100% en lo personal, 100%. Ahora te habla alguien que está vivo y que pues tiene su vida en el Ecuador, que volví también eso es importante. Yo tenía a qué volver, o sea, yo volví a mi trabajo, a mis responsabilidades, a mis proyectos. Te digo que al inicio me costó mucho, porque a mí me encantaba lo que yo había construido empresarialmente. Estaba muy realizado con lo que había logrado, con lo que habíamos crecido, trabajando con mis hermanos. Y después salió esto de la política y volví a mi trabajo. Claro, después de haber estado manejando esas crisis tan graves económicas, sanitarias, sociales, paros. Entonces me aburría con mucha facilidad en mi trabajo que me apasionaba. A mí me apasionaba mi construcción. O sea, yo construí infraestructura logística industrial para grandes empresas. Y me encantaba ir a mis proyectos y diseñarlos. Y, o sea, me costó como 2 años volverme a enamorar de mi trabajo. Volverle a encontrar sentido, propósito, entender que desde ahí también se hace país, que generas empleo, que pagas impuestos, que atraes inversión, que le mejoras la vida a la gente que trabaja contigo. Pero el espectro de impacto en lo público es 1.000.000 a 1. 1.000.000 a 1.
Quiero hablar sobre esa última parte, sobre el autoempresario. Y Ujú, quiero adentrarme también un poco en el contexto de que vivimos en un país donde tener un empleo es un privilegio, donde ujú, muchas veces ser emprendedor ujú, es la alternativa a estar sin nada. ¿Qué- ¿De qué va el espíritu emprendedor? ujú. ¿O cuáles deberíamos fortalecer? Fíjate que poca gente me conoce públicamente como empresario, porque yo tampoco nunca hablé de mis negocios, ni mis negocios pues pisaron la política, que eso es otra cosa importante. Ni mi familia, ni mis negocios, que tú hablabas de mi papá no fue a Quito mientras yo fui vicepresidente. Mis hermanos no conocieron el Palacio de Carondelet porque teníamos muy claro dónde estaban los límites. Teníamos muy claro que había que separar lo público de lo privado. En eso para nosotros no es negociable. Yo debo de reconocer el, el nivel de mi familia en eso. O sea, alguien me decía alguien, un amigo querido, inteligente, me decía siempre, es que normalmente en el Ecuador, cuando un familiar está en la posición en la que estás tú, todo el mundo se frota las manos en la familia. Y me decía, pero en tu familia yo solo veo que todos se frotan la cabeza, como diciendo, ¿hasta cuándo ya nos tienes en este problema? Y es verdad, así fue. Eh, Emprender en el Ecuador no es fácil, sobre todo ahora por el tema de inseguridad, que fue algo con lo que yo no tuve que lidiar cuando empecé a trabajar. Para nada, yo tenía mucha libertad de recorrer el país, pues, trabajé en Esmeraldas, trabajé en Manabí, me iba en el carro, volvía con toda libertad. Emprendimos en barrios difíciles o barrios que hoy serían imposibles de entrar. Trabajamos en zonas donde hoy no podría trabajar. ¿Ya? Entonces sí me imagino que emprender para alguien hoy es mucho más difícil por el factor inseguridad, que era un factor que hasta antes de la pandemia no era un factor determinante, esa es la verdad. Siguen existiendo oportunidades en el Ecuador, sin duda. Veo que espíritu emprendedor en el Ecuador nunca ha faltado, la gente es muy emprendedora, muy creativa, muy capaz, pero evidentemente tú ves que el ecuatoriano se desarrolla más a fondo fuera del Ecuador, y eso es una pena, porque lo que te está diciendo es que el problema está aquí, que un ingeniero, un médico, un profesional, un albañil, un constructor, un chofer, cuando sale del Ecuador triunfa, y aquí solo sufría. Entonces, evidentemente, las condiciones del país hoy son muy complejas para emprender. Y por eso mi respeto, admiración a los empresarios correctos, a los que pagan impuestos, a los que cumplen con la ley, a los que hacen el bien desde su escritorio, desde su trabajo, desde su hacienda, porque son muchos. Y creo que lo que siguen haciendo, a los que emprenden en una tienda, que hoy pues los vacunan, los extorsionan. Entonces es difícil. Fíjate que hoy justamente le escribía, hoy está aquí un profesor muy querido, de origen venezolano, uno de los economistas más lúcidos de América Latina, en mi opinión, experto en crecimiento. Y él me preguntaba, Mm, me preguntaba, está aquí de visita, él da clases en Harvard. sé de quién es. Ajá, Ricardo Hausman. Y hablábamos con él y conversábamos y veíamos que el Ecuador está en un momento de muy buenas exportaciones tradicionales. Cacao en récord históricos, pasó de 1.500 millones a 5.000 millones este año el cacao. Camarón por encima de los 6.000 millones, banano alrededor de los 4.000 millones, atún 1.500, flores 800, 1.000 millones. Y todo exportaciones mineras que no existían, que hoy pasan de los 3.000 millones. Pero nada de eso se siente en la economía. O sea, deberíamos de estarlo sintiendo. Y no se siente. En Quito eso siempre se ha sentido menos, porque la mayoría de esas actividades están en la costa. Y en Quito la crisis fiscal sí contagia muy directamente a la sociedad y a la economía. Entonces en Quito se siente esa crisis fiscal todavía que se ha extendido ya 10 años. Pero aquí en Guayaquil, en Machala, en Manabí, en Los Ríos, no se siente la bonanza de las exportaciones de esos productos porque la inseguridad se ha encargado de frenar la economía en su base y está afectando el desarrollo económico y nos está obligando a muchos ecuatorianos a migrar, más por miedo que por otra cosa y con justificación. Y el Estado sigue sin poder dar una respuesta clara en ese problema. ¿Cuáles crees que son las claves para ser un buen líder? Hmm. Te voy a llevar a otro, mira,
Yo me fui un año a la universidad, la gente decía, pero ya estás viejo, ¿para qué te vas a estudiar? Y me fui a hacer una maestría. No había hecho maestría, porque regresé, empecé a trabajar joven. Y no había tenido la oportunidad de hacer la maestría. Y se me abrió una puerta que valió mucho la pena para mí porque me permitió analizar las experiencias vividas desde otra perspectiva. Y uno de esos análisis tuvo que ver con que parte de ser un buen líder es conocerte a ti mismo bien, tus raíces, tu origen, lo que ese profesor que se llama Ronald Heifetz analiza como las líneas de código de tu persona. Tú eres al final del día el fruto de una serie de eventos en tu pasado, de las experiencias de tus ancestros, que han ido construyendo quién tú eres, lo que te interesa, lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que te afecta, lo que te motiva. Todo tiene una raíz en tu historia. Por eso empecé hablándote de mis abuelos. Y te podría hablar de mis bisabuelos a quienes no conocí, pero sin duda las decisiones que ellos tomaron y las experiencias que ellos vivieron marcaron quién soy hoy, lo que me define. Entonces, primero yo creo que tienes que conocerte, tienes que saber quién eres, de dónde vienes. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, entender que la única forma de conectar realmente con la gente es la honestidad. Yo lo viví, o sea, lo sentí en la piel en la pandemia. Porque claro, a mí me tocaba contener las lágrimas después de venir abrazando el dolor y decirle a la gente lo que estaba pasando sin esconder nada. Decirles, están muriendo 700 personas diarias. Decirles, estamos sobrepasados en la capacidad de atención. Decirles, estamos sobrepasados en la capacidad funeraria. Y eso no es fácil de decir cuando estás en el poder. Eso no es fácil. La gente que te asesora en comunicación y quiere cuidar tu imagen te dice, chuta, dilo así. No, le digo, si no somos frontales, si no somos claros, ¿cómo vamos a resolver esto? Necesitamos que la gente tenga presente la gravedad de la situación. No podemos mentirles. Hoy sentí una conexión brutal con la gente. Hasta el día de hoy, hay con la gente que se acuerda de esos momentos y me dice, yo lo veía a usted y lloraba por la frontalidad con la que me decía lo que estaba pasando, por más difícil que sea. Y entonces, para liderar hay que conectar y la única forma de conectar, en mi opinión, es la honestidad. Conectar a ese nivel, pues, ¿no? Porque tú puedes conectar temporalmente con una mentira, pero y buscando empatía en función de alguna coincidencia no del todo cierta. Pero esa conexión dura lo que dura la mentira, pues. ¿Ya? U ofreciendo algo que la gente aspira, porque tú puedes conectar a través de la aspiración para liderar y decir, yo sé que tú aspiras. Claro, todos aspiramos a vivir en paz. Entonces te digo, yo voy a resolver esto en 5 días. 100 minutos, dijo algún candidato alguna vez. Chévere, conectemos, vas a resolver en 100 minutos. Pero es una mentira, pues después la desconexión es muy fuerte y te pasa factura en ese liderazgo que construiste sobre bases débiles. ¿Ya? Entonces, esas son lecciones aprendidas. Y por último, para mí, sin duda alguna, para liderar hay que saber navegar la incertidumbre. Porque si todos supiéramos qué va a pasar y si todos supiéramos por dónde ir, no necesitaríamos líderes, pues. Pero el líder es aquel que en un momento en donde nadie sabe qué decir, qué hacer, a dónde pisar, toma una decisión, que quizás no fue su idea, pero es su decisión, y la impulsa con valentía. Y que entiende que en una situación así hay riesgos y hay oportunidades, y prefiere enfocarse en las oportunidades y no quedarse preocupado de los riesgos. Y así me sentí en la mayor crisis que ha vivido este país, al menos reciente, que fue la pandemia. Así me sentí, o sea, pensé que había que buscar las oportunidades para resolver esto, para comunicar con transparencia y para hablar con frontalidad y dar un paso al frente, hacer lo que nadie quería hacer, que era ir a meterse donde nadie se quería meter y tratar de resolver. Otto, como tradición en nuestro programa, para terminar nos gusta hacer 2 preguntas a nuestros invitados. Primero, ¿qué pregunta te gustaría a ti dejarle a las personas que te están escuchando en estos momentos? ¿Qué país quieren para ustedes? ¿Y qué están dispuestos a sacrificar para conseguirlo? Yo sí creo que tienen que todos tener claro que los problemas del Ecuador no se resuelven delegando la responsabilidad a un tercero por más cargo que tenga. Porque al final, ¿qué es un líder? Y esto es importante.
nosotros solemos confundir ser autoridad con ser líder. Porque autoridad es cualquier persona con un cargo. Pero líder es ese que sabe guiarnos en los momentos difíciles, que toma decisiones acertadas, que nos muestra un norte, una luz al final del túnel. Pero para que ese liderazgo funcione, triunfe, necesitamos todos estar dispuestos a navegar juntos, a remar juntos en función de esos objetivos comunes. Yo creo que eso les preguntaría, ¿qué país quieren, qué país aspiran, desean y qué están dispuestos a sacrificar, a hacer para conseguirlo? Porque solo no va a ocurrir. Por último, ¿qué cambio te gustaría ver en el país? Muchos. Yo creo que en lo más visible, evidentemente, quisiera que se acabe la impunidad en el Ecuador en contra, sobre todo, de la ola de inseguridad que existe. Eso ya es un fenómeno más cultural que institucional, lo que habíamos hablado. Quisiera que los ecuatorianos conozcamos mejor nuestro país, nuestro origen, nuestras raíces, porque había una frase que decía un padre, no recuerdo el nombre, que mi esposa siempre me repite, que dice, nadie ama lo que no conoce. Entonces, y nadie defiende lo que no ama. Entonces necesitamos conocer a fondo a nuestro país, nuestro potencial, nuestra historia, nuestras oportunidades, posibilidades, nuestros errores, nuestros defectos, para realmente llegar a amarnos como sociedad, entender que somos una sociedad posible y defender la posibilidad de salir adelante en conjunto. Porque yo, desde muy pequeño, entendí que uno de los problemas principales de nuestra sociedad es la desconfianza del uno del otro. A mí me mandaban de pequeñito a estudiar alemán a unas escuelas en Alemania. Y en las vacaciones, mis vacaciones eran en escuelas, digamos. Y yo veía cómo esa sociedad funciona desde la confianza, desde niños. Confían entre sí los compañeros, salen a jugar al bosque, no están pensando que nadie les va a hacer daño. Cuando llega el electricista, el gafitero, no estás viendo si se te roba algo de la casa o si hace mal el trabajo. Cuando se te acerca alguien en un semáforo, no estás pensando que te va a robar. Tú sabes la cantidad de energía que nosotros desperdiciamos desconfiando en nuestro país. Una barbaridad. Y necesitamos ser una sociedad que logre confiar entre sí para salir adelante. Si no, no va a ser posible. Te agradezco mucho por tu tiempo. Te agradezco por dejarnos con aprendizajes. Porque lo que más me gusta de estas conversaciones es poder aprender cosas. Y es que las personas que nos ven y nos escuchan también aprendan. Y creo que me he llevado mucho de esta conversación. Y también, al menos, rescato tu autenticidad, que es algo que valoro mucho en las personas. Y, al menos en mi experiencia, es algo muy difícil de encontrar en personas o que sean políticos o hayan cruzado por ese camino político. Y creo que eso de ahí también deja bastante que decir también para nosotros como audiencia. Tú sabes, cuando tú dices que la gente entra en política y cambia su patrimonio y su matrimonio, desgraciadamente, ¿no? Entonces, no, evidentemente no es mi caso. Yo sigo igualito, hermano. Espero no cambiar y no sé si me sirvo o no me sirva, pero estoy tranquilo con quien soy y espero seguir así. Esperamos otra vez en algún momento poder conversar de nuevo. Gracias por tu invitación, Jorge. Éxitos en el programa. Y bueno, gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escucharnos. Gracias. Cuídate mucho.